Vamos a continuar hoy nuestro estudio en el libro de Éxodo. Hoy estamos llegando al capítulo número 24, capítulo 24 de Éxodo. Es un capítulo interesante porque podemos encontrar un paralelo y vamos a estar hablando de lo que sucede en el monte de la transfiguración. En el Nuevo Testamento es Jesús, sube al monte y transforma sus vestidos, su apariencia, y está en este diálogo con, ¿se acuerdan quién? Y Elías. Ahora vamos a ver un poco a la inversa, es Moisés subiendo al monte y encontrándose con Dios. Y vamos a estar viendo algunos aspectos importantes o interesantes para nosotros acerca de la adoración, del reconocimiento de quién es Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por este día, porque por tu misericordia podemos estar aquí, porque has extendido tu gracia sobre nosotros, Dios, a pesar de las circunstancias es que podemos estar aquí, y te bendecimos por tu bondad y misericordia. Amén. Versículo 1 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, es decir, los sobrinos de Moisés, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. No sé quiénes han experimentado esta sensación rara, pero en mi cumpleaños me puse a pensar, es una tontería, ¿no? Pero cuando te están cantando las mañanitas o el feliz cumpleaños, es una sensación bastante rara porque no sabes si aplaudir o a dónde voltear a ver o cantar con todos. Y de repente, vuelvo a repetir, es una tontería. Dije, ¿cómo se sentirá Dios cuando le estamos cantando? ¿Será así como incómodo, como que no sabe a dónde ver? Obviamente no, porque la palabra dice en el libro de Proverbios que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, Él se alegra, se siente satisfecho, se goza cuando estamos cantándole. Y digo el primer ejemplo para que podamos entender que para Él no le es incómoda la alabanza, Él la disfruta y nos las ha pedido. Ahora, eso es independiente a quién seas tú, es independiente a cómo te sientas tú, porque la alabanza no se trata de ti, se trata de Él. Y hay muchas ocasiones, aquí podemos ver algo interesante, que Dios elige a un grupo de personas dentro de todo el pueblo, específicamente a Moisés, a su hermano, sus 2 sobrinos y 70 ancianos. Son los únicos que pueden acercarse. Pero de ese grupo que van a acercarse, dejamos todo atrás y el único que puede acercarse es Moisés. Pero no importando que el único que va a acercarse es Moisés, a todos les pide que se acerquen y se inclinen y le adoren. Están de lejos, pero a todos se les pide que se inclinen y se adoren. Ahora estamos viendo Hebreos y esto resulta muy importante para lo que estamos viendo, porque a diferencia de lo que estamos viendo acá, Dios ahora a todos nos ha concedido el poder acercarnos. Ahora, puede ser que haya momentos como estos en los que no te sientas tan cercano a Dios, o que por alguna circunstancia personal de tu día, de lo que sea, no puedas sentirte muy cercano a Dios y a lo mejor tú hasta sientas incómodo cantarle o alabarle o buscarle. Pero tenemos que entender que la alabanza o el acercamiento a Dios no depende de quién eres, sino quién es Él. Y Él sigue siendo digno de alabanza, digno de honor, a pesar de quién seas tú y qué hayas hecho. Tenemos que entender que esto es independiente incluso, y esto es una de las situaciones tristemente más comunes para los creyentes, en lo que percibimos que no nos ha cumplido o no nos ha dado. Pero Él sigue siendo digno de alabanza y Él sigue siendo a Dios a pesar de lo que tú percibas que no te ha dado. Porque tenemos que entender que la base de nuestro acercamiento no es lo que podamos traer no es nada de eso, es lo que Él es. Y Él dice su palabra, es digno de alabanza, digno de honor, porque como dice en Isaías, Él es santo, santo, santo es el Señor. Isaías es capítulo 6, y hoy vamos a acercarnos nuevamente a esta porción, describe algo muy importante porque dice que está Isaías
en medio de una crisis nacional, él conociendo profeta, conociendo la adoración, el gobierno y todo eso, y dice, pillo al Señor, ¿no? Ahora, en medio de esta descripción, él ve, tiene una visión y ve la adoración celestial. Y dice que había ángeles cantando tan fuerte que se conmovía el lugar. Entonces, Isaías puede ver la adoración y compararla con lo que tiene y no es nada. Y a pesar de que nuestra adoración puede ser muy poco energética, a veces se convierte un tanto inconsciente, muchas veces ni siquiera podría expresar lo que Él es, Él sigue pidiéndola. ¿Por qué la necesita? No, Él es digno de ella y como creación se lo debemos. Le debemos adoración simplemente por quien es Él. Y entonces aquí está pidiendo a estas personas, en este caso a pesar de que no habían sido elegidos para pasar, de todas maneras tienes que adorarme y acercarte a mí en esa base, porque yo soy digno y eso es Dios. Ahora, en nuestro caso, que es lo que estábamos viendo en Hebreos, dice, lo vimos precisamente este domingo, que tenemos un sumo sacerdote que nos dirigió, nos encaminó y pasamos por el velo y pudimos entrar hasta el lugar santo. Y entonces, conociendo que ahora por su sacrificio y por la cruz, por lo que Él hizo, ahora podemos entrar, tenemos que entender que lo único que nuestro corazón puede y debe de hacer es explotar en alabanza, en reconocimiento hacia quien es Él. Ahora, esto no necesariamente, pero no implica que no, es un acto emocional, es un acto consciente, un acto intelectual, emocional, un acto que implica todo nuestro cuerpo. Pero que, hermano y hermana, tenemos que vivir en un acto de adoración. Ahora, tenemos también que entender que la adoración, hemos hablado en otras ocasiones, no es cuando cantamos canciones despacitas o lentas. La adoración es un conjunto de actos conscientes a través de los cuales el individuo, el creyente, busca agradar a Dios nuevamente por lo que Él es. ¿Sale? Entonces, vemos que aquí estos hombres, dice, no se van a acercar todos, pero el único que se va a acercar es Moisés y ustedes se van a inclinar desde lejos, versículo 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. ¿Qué pasaría si se acercaban? Morirían, ya lo sabían. Eso en serio debe de ser algo que debes de entender y recordar. Es un milagro que Dios venga a vivir a nuestra vida y que sepa quiénes somos y no seamos consumidos. Eso es un acto de gracia. El acto de gracia no simplemente la misericordia es que hayas despertado, es mucho más allá, que hayas nacido. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estaban muy cooperativos en ese momento. Ahora, ellos estaban escuchando y percibiendo a través de sus sentidos la presencia física de Dios. Y uno podría decir, bueno, así, ¿quién no coopera? Pero ¿no lo has hecho tú? ¿No has experimentado la presencia de Dios en alguna ocasión en tu vida? ¿No has experimentado su misericordia? ¿Por qué perdemos esa conciencia de quién es Dios y lo que le debemos? Es muy importante eso, porque podemos decir, ay, bueno, sí, ellos estaban diciendo así a todo porque estaba ahí en los relámpagos, la nube, pero se ha acercado esa presencia de Dios a nuestra vida y deberíamos de tener esa conciencia acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Moisés, dice, escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, de los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Entonces puso el altar, ponen estos 12 tazones, que lo generalmente era que se escurría la sangre, ponían abajo los tazones para que ahí podían guardar la sangre, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar a manera de consagración
de ese altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, nuevamente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Lo cual, cuando llegamos al capítulo 32 vamos a ver que no conserva muy bien su palabra. Pero dijeron, y haremos todo lo que ha dicho, y tenemos que subrayar esta palabra y puedas meditar, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Esto, obviamente, si tú le imaginas que te avienten sangre de un animal, como que ay, no, a lo mejor ustedes dirán guácala o cosas así, ¿no? Durante la pandemia a mi mamá le pasó. Mi mamá es demasiado así como, ¿no?, con todo eso del COVID y todo eso. Y en general siempre es así. Pero le pasó que acompañó a mi hermana al centro a comprar unas cosas. Y entonces, caminando por las calles del centro, pasaron por donde estaba un altar de la Santa Muerte. Y mi mamá como que, vamos a pasar rápido, quién sabe qué. Y en eso, cuando va pasando, están ahí haciendo ese culto, y un cuate se echa agua y hace, se escupe todo el agua, y mi mamá así, toda el agua de la Santa Muerte, ¿no? Y aparte de lo COVID, de echarle agua de como de eso del culto, pues estaba bien, estaba enojada y asqueada y todo eso. Ahora, en este caso no tiene nada que ver con esto, porque no era ni un acto pagano, no era algo místico, sino recuerda, lo que estamos viendo y lo que estamos yendo es una sombra de lo que habría de venir. Primero, Moisés entendió, modeló algo importante: sin sangre no hay remisión de pecados. Y el pueblo estaba a punto de acercarse a la presencia de Dios. Entonces él entendió, y esto es un símbolo de que si iba a acercarse a la presencia de Dios, ellos no podían estar así como sin nada. En capítulos anteriores leímos que se les pide, cámbiense de ropa, lávense las ropas, porque era necesario sin sangre no hay remisión de pecados. Ahora se consagra el altar y se guarda esta sangre. Pero después de esa sangre que fue vertida sobre el altar, que significa o representa la salvación, el pago por los pecados, encontramos que hay un acto posterior a eso. Y esto es cuando son salpicados el pueblo de Israel con la misma sangre y les dice, este es el pacto, es la representación de la sangre del pacto que ahora tiene Dios con ustedes. ¿Les suena algo? ¿Les recuerda algo? Jesucristo toma la copa cuando está con sus discípulos y le dice, comed, tomad, esta es la sangre del nuevo pacto, de mí con ustedes. Entonces, lo leímos en Hebreos y esto es algo muy importante, porque todos nosotros, sí, y espero que así sea, hemos accedido a la salvación por medio del sacrificio de Cristo, por la fe en Cristo Jesús. La sangre de Cristo pagó tus pecados, y es la demostración o la referencia en el primer acto. Tus pecados fueron pagados, presentes, pasados y futuros. Y decimos, eso es magnífico. Pero cuando vamos a leerlo, vamos a Corintios, 1 Corintios 13, porque hay algo muy importante aquí que nosotros debemos estar recordando. Pablo hablando con las personas de Corintios acerca de la cena, pero versículo 17, pero anunciaros esto que sigue, nos habló, porque no, bueno, mejor más adelantarnos un poquito más. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo entero. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, cuando leemos esto, vemos la descripción de la cena del Señor y dice que es importante que nosotros la tomamos no indignamente, esto es, discerniendo, entendiendo muy bien en qué costó el sacrificio, qué fue el sacrificio. Ahora, cuando leemos esto, nos menciona que hay un acto aquí importante para evitar caer en esa condición, en esa irresponsabilidad. Dice que cuando tomamos la cena juntos, dice, lo que debemos de hacer, versículo 31, es examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Pero dice incluso que cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con Él mismo. Por lo tanto, nos anima a que mientras tomamos o antes de tomar la cena del Señor, podamos ponernos a cuentas con Él. También tenemos que recordar que en este mismo evento, en el aposento alto, Jesús habla con sus discípulos acerca, cuando les empieza a lavar los pies. Pedro se niega a que Jesús haga esto. Jesús le dice, si no lavo tus pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces le dice, bueno, lávame completo. Y le dice, no, porque los que ya han sido lavados no necesitan sino que sus pies sean lavados. Y está describiendo el acto a través del cual Dios nos santifica. Nuestros pecados han sido perdonados, pero cuando nosotros tomamos la cena del Señor, cuando nosotros buscamos tener comunión con Dios y nos acercamos y pedimos perdón por nuestros pecados, los cuales ya han sido perdonados, es un acto a través del cual reconocemos nuestra maldad, volvemos a reconocer su señorío y Dios santifica nuestra vida, limpia nuestros pies. Es un acto en el cual todo creyente debe de estar constantemente acercándose a Él. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde dice, acercaos confiadamente, nos dice, o sea, pueden acercarse sin miedo, pero la forma de acercarse a Dios es a través de la alabanza, a través del arrepentimiento. Entonces, dice, por tanto, acercaos confiadamente hasta el trono de gracia para poder obtener el oportuno socorro y gracia. Entonces, la misma gracia que nos salvó es la gracia que necesitamos para vivir día a día siendo santificados, buscando el perdón, buscando el arrepentimiento, reconociendo nuestra condición. Esto, queridos hermanos, no es para una segunda salvación ni nada rarito. Es un acto de reconocimiento de su señorío y este acto de ser limpiados nuestros pies del camino. Obviamente en el sentido espiritual, no es una cosa rara. Porque a mí ya me pasó una reunión y empezaron a orar por los pies de todos y se volvió algo bastante raro. Pero no es eso, es un acto a través del cual nosotros reconocemos nuestros pecados que tenemos, nuestra maldad, y nos sometemos a su señorío, rendimos nuestra carne a Él. Entonces, rocía sangre sobre todo el pueblo y continuamos leyendo. Dice, y vieron, alguien podría leer el versículo 10, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron, vuelvo a repetirlo, a Dios, y comieron y bebieron. Te animo a que pongas mucha atención en estos versículos, son importantes. Ahora, la primera cosa que tenemos que ver aquí es que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Podríamos cometer el error de enfocarnos en qué significa todo eso. Todo lo que está bajo sus pies está sobre nuestra cabeza. Entonces, describe aquí una posición. Lo siguiente que puede llamarnos la atención, y si no lo ha hecho, te animaría a que lo hiciera, es la repetición doble de y vieron al Señor. Y entonces debería de aquí darte como, a ver, ¿cómo? No se supone que Juan nos dice que nunca nadie ha visto a Jehová. ¿Cómo es que ellos vieron a Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo? Entonces, ¿si lo han visto o no lo han visto? Vuelvo a repetir, este capítulo es importante
no por el hecho de ver o no a Jehová, sino a lo que nos lleva. Te pido que me sigas en esto. Vamos a Isaías capítulo 6, porque vemos algo bastante similar en el libro de Isaías que quiero que notes. Isaías capítulo 6. Entonces, estando en Isaías capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Usías. ¿Qué dice Isaías? También, entonces, no nada más ellos, sino que también Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El Shekinah, o la presencia de Dios, o este resplandor que vemos descrito. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. Isaías entendía cuál era el costo por que la presencia de Dios apareciera, porque siendo hombre inmundo de labios y era un profeta, él hablaba las palabras de Dios, pero aún así él se reconocía como un hombre inmundo de labios, sabía que no había bondad. Entonces, lo primero que aquí tenemos que recordar es que cuando el hombre o la mujer se acercan a Dios, cuando verdaderamente están buscando a Dios, no hay otra cosa sino una conciencia de su pecado. El acercarte a Dios debe traer una conciencia de quién eres tú. Si tú puedes acercarte fácilmente a Dios, decir que cantas, que la alabas, pero vives en pecado, es raro. No te estás acercando a Dios, porque el verdadero acercamiento a Dios produce esto, una conciencia de quiénes somos nosotros delante de Él, una convicción de pecado. Entonces, Isaías, siendo profeta de Dios, tuvo esta conciencia de pecado. Ahora, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y quitada tu culpa y limpió tu pecado. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces uno dice: bueno, entonces Dios quiere que sí lo conozcan o no, que no lo conozcan, porque ya nos estamos complicando aquí. Engruesa el corazón, versículo 10, de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y entonces Isaías, sacado de donde, dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra y hecha un desierto. Entonces, aquí Dios está hablando de algo, de la condición del corazón del hombre, y cómo Dios iba, voy a utilizar esta palabra, a honrar su voluntad. Si el hombre quería apartarse de Dios, Dios iba a decir: ok, no va a ser a fuerza. Si tú quieres apartarte a Dios, si no quieres buscarme, no te voy a forzar, pero experimentarás las consecuencias. Ahora, de esto mismo, van a decir: ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Sigue con esto. Entonces, de esto mismo es de lo que habla Jesús en un evento vamos a Juan capítulo 12. Y no te pierdas, hermano, en serio, esto es algo muy importante. Ahora, Juan capítulo 12, cuando llegamos al versículo número 36, vamos a empezar desde el 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Ahora, él estaba hablando con los judíos, pero los judíos no querían creerles. Él les había dicho que él era la luz, pero no les interesaba la luz, la verdad, pero les gustaba la mentira. Entonces ellos estaban resistiendo a quién era Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. ¿Cuál palabra? La que acabamos de leer, capítulo 6. Que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podía creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Entonces los hombres habían decidido no buscar a Dios, habían endurecido su corazón, y Dios había dicho: ok, si ese es el camino que quieres tomar, adelante, sigue ese camino. Ahora, aquí viene algo muy interesante que a mí, te soy sincero, me sorprendió mucho volverlo a leer el día de hoy. Versículo 41. Isaías, ¿lo puede leer alguien? Isaías 41. Entonces, aquí Juan está haciendo la anotación
que Isaías dijo estas palabras cuando vio la gloria de Jesucristo. ¿Y habló de qué? Acerca de Él. Entonces, esto es algo sumamente importante porque Juan nos está describiendo, el Espíritu Santo nos está diciendo que esta palabra Isaías la dio cuando vio su gloria y habitó acerca de Él. Ahora vamos a regresar a Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Primera cosa que dice es que vio su gloria, no lo vio directamente, pero vio la gloria ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, lo que Isaías estaba viendo no era a Jehová, a Dios el Padre, estaba viendo a Jesucristo. Pero aquí podríamos decir, bueno, la palabra que encontramos en otras ocasiones, la hemos visto aquí, es que, y el uno da otra voz diciendo, santo, santo es Jehová, y la palabra que encontramos es el tetragramatón, es Yahvé, Jehová, por supuesto, porque Jesús es Dios. Ahora, esto es lo importante, a donde tenemos que ir. Ahora, esto nos debe llevar a lo que también está escrito en Juan. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. También vemos en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, en cada ocasión, y el Nuevo Testamento nos los aclara, y esto de Isaías nos los vuelve a rectificar, cada vez que encontramos en el Antiguo Testamento, como en Éxodo capítulo 24, que vieron a Dios, lo que ellos vieron o percibieron era al Hijo, su gloria, no a Dios físicamente. Porque aquí entra algo también muy importante. Cuando estuvimos leyendo, invertimos esas semanas en el libro de Éxodo, dice uno de los mandamientos, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en los cielos, ni de lo que está bajo todo. ¿Por qué? Porque nada de eso es Dios. Y ni tu imaginación o diseño o idea más piadosa se va a acercar a lo que es Dios. Por eso nosotros no podemos ver a Dios, porque dice la palabra que Él es espíritu. Entonces, Dios dice, se hizo hombre, lo que vemos en Timoteo, es como dice maravilloso, no como dice maravilloso, no. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue hecho carne, Dios se encarnó. Entonces, adoptó una imagen que nosotros pudiéramos entender. Pero ni nuestra imaginación más elaborada puede describir quién es Dios, sino termina siendo un ídolo. Por lo tanto, Dios dice, no me hagas en ninguna forma, porque no se compara a quién soy yo. Porque a pesar de que leemos cosas como la mano del Señor, sus ojos ven sobre la tierra, el corazón, la boca, eso solo son, lo hemos hablado en otras ocasiones, un antropomorfismo. Es una forma en la que nosotros como seres humanos atribuimos características a la divinidad solamente para entenderlo, pero Él ve, aunque necesariamente no tiene ojos, escucha, pero no necesita oídos. Nos abraza, nos toma en su mano, pero no tiene manos, porque Él es espíritu. Entonces, regresando a esto que les decía que es el punto de lo que estamos leyendo, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Ahora, aquí esto es algo importante. Cuando nosotros hablamos acerca de Jesucristo y cuando vemos que aquí dice vio al Señor y que Jesús es el Señor y que estamos hablando en este capítulo acerca del acercamiento a Él, uno de los asuntos importantes aquí es el reconocimiento. Vamos a leer, vamos otra vez a Juan, vamos a Juan capítulo 1, porque es importante que nos quede claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Vamos a Hebreos, que ya lo leímos, Hebreos capítulo 1,
Dios, habiendo hablado de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y empieza a describir esta comparación que ya estudiamos, como algunos podrían tener esta confusión. ¿Es un ángel? No, por supuesto que no, nada que ver con eso. Cuando llegamos al versículo 8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cuando estuvimos teniendo el estudio de Navidad, recordábamos ese versículo, los nombres de Cristo: admirable, consejero, ¿qué? Dios fuerte. Y el siguiente es importante para esto. ¿Cuál otro? Padre eterno. Podrás decir, ¿por qué esto es tan importante? Porque muchas personas el día de hoy, incluyendo tristemente a algunos creyentes y por supuesto algunas sectas como testigos y mormones, dan un reconocimiento importante y merecido al Padre, por supuesto que debe ser, pero niegan la obra de Cristo Jesús, diciendo sí, lo creemos como alguien creado, como simplemente su hijo, o cosas, empiezan a poner cosas medio raras. Pero dice, si niegas al Hijo, no tienes al Padre. Ahora, aquí estamos viendo cómo Dios pidió a Moisés y a estos hombres: acérquense a mí. ¿Por qué iban a acercarse a Él? Él los estaba constituyendo como una nación. Los había sacado de Egipto y quería acercarlos a Él para expresarles, bueno, ya vimos las leyes, y quería con ellos hacer este pacto, hablarles, que supieran que Él estaba con nosotros, con ellos. Cuando nosotros estamos viendo esta imagen, tenemos que pensar en lo que estamos leyendo en Hebreos: acérquense confiadamente a mí. Es exactamente la misma petición. Quiero que se acerquen a mí. No quiero que anden como ovejas sin pastor. Acérquense a mí. Pero tienen que entender que naturalmente mi presencia los destruiría. Por lo tanto, la forma, el acercamiento al Padre, ya lo sabemos, es a través del Hijo. El único camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, no es simplemente como, ¿qué onda, cuate? Déjame pasar. Eso es totalmente absurdo. Es un reconocimiento entero de quién es Jesucristo. Él es la imagen, la substancia de Dios mismo. Él es admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Él es Dios. Dios que por designios que espero algún día podamos entender, Él quiso acercarse a nosotros y se hizo en una imagen que pudiéramos entender. No menor a Dios, no diferente a Dios, sigue siendo lo mismo, pero una forma en la que puede relacionarse con nosotros. Y quiso, como vimos en el capítulo, escucharnos, ser nuestro abogado, nuestro intercesor y llevarnos a través de ese velo que estaba cerrado a la presencia de Dios. Esto es algo importante, porque muchos podemos decir que lo entendemos o lo hemos escuchado, pero, queridos hermanos, no podemos decir que creemos en Jesús como Señor y no someternos a Él. El creyente es ridículo hablar de esto, pero el cristiano tiene que someterse a Cristo, porque el nombre no es suficiente. Estamos leyendo en Atlisco y quiero hoy que podamos ir a 2 de Corintios, capítulo 1. No, perdón, 1 de Corintios, capítulo 15. Es lo que estaba pasando en el capítulo 15. Yo quiero volver a como tocarlo con ustedes, hermanos. Capítulo 15, la iglesia en Corinto había sido influenciada por los epicúreos. Era este grupo de personas que decían: después de la vida después de la muerte no hay vida. Entonces come, bebe y muérete. Es todo, no hay más. Entonces estaba llevando a las personas a pensar en el ahorita y disfrutar y
hacer todo porque no había nada después. Esta misma idea se introdujo a la iglesia y las personas decían, bueno, sí creen en Cristo y todo eso, pero no hay después más. Por lo tanto, los estaban llevando a pensar únicamente en esta tierra y a satisfacer los deseos de esta tierra. También creo que hablamos el domingo un poco de esto. Entonces, llega el capítulo y empieza con estas preguntas que a lo mejor muchos habían hecho. Bueno, y entonces, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿En qué cuerpos? Si ya se los comió los gusanos, etcétera. Pero aquí empieza a decir, no sean necios. Lo que se siembra no es lo mismo que se cosecha. Y empieza a hablar acerca de orientar nuestra vida hacia la eternidad. Que nuestra vida deje de estar fundamentada en lo que podemos hacer hoy, lo que podemos experimentar hoy, lo que puedo construir hoy, porque todo tiene que ver con la eternidad. Y como creyentes debemos de estar pensando que este tiempo que Dios nos ha puesto, un tiempo para servirle, pero es transitorio hacia lo que Él tiene destinado con nosotros y que comienza desde hoy, porque dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces el caminar con Cristo, y ahora sí con lo que estamos viendo, acercarnos a Él, es el comienzo, la transición hacia la eternidad, entendiendo que es a través de Él, por su misericordia, no en la base de nuestro esfuerzo. Entonces, quiero que el día de hoy puedas, lo estoy repitiendo mucho, pero es muy importante que entendamos que Cristo es Dios y que no se trata de cómo te sientas, sino de quién es Él. Y que como creyentes nosotros, habiéndolo ya conocido, no podemos actuar como ignorantes, dando rienda a nuestros pecados, a nuestros pensamientos, a nuestras inseguridades, temores. Él es Dios y Él desea de nuestra vida algo. Podemos ser ligeros como el pueblo de Israel decía, sí, vamos a obedecer. Y cada domingo, cada miércoles, sí, vamos a obedecer. Pero hey, ellos unos 40 días después estaban bailándole a un becerro. Y muchas veces nosotros nos vemos así, domingos animados y lunes, martes bailándole a becerros, no entendiendo que nos hemos acercado no a un ídolo muerto, sino al Dios vivo, y que no se queda en la iglesia encerrado cuando el hermano Marcos cierra la puerta, sino que está con nosotros todo el tiempo y sus ojos nos ven. Y confrontantemente, no para destrucción, sino porque quiere buscar corazones dispuestos para mostrar su poder. Entonces tenemos que entender esto. Entonces, regresamos al 24, ya entendimos a qué es lo que ve. Versículo 2, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. ¿Y qué dice? ¿Le dijo cuánto tiempo? Realmente no. Le dijo, sube y espera. Ahora, de alguna forma su presencia está manifestándose, pero Dios dice, espera ya. Entonces quiero que continuemos leyendo. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces van los dos. Una imagen interesante de la cual vamos a hablar más adelante, pero empieza a tener desde hoy esto. Recuerda, Moisés es la representación ¿de quién? De la ley. Josué es la representación de Cristo. Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida, lo introdujo. No, se quedó nada más en la orilla porque la ley no puede llevarnos allá, solamente nos acerca. Y es Jesucristo el que nos introduce a esta vida. Entonces esto es importante a pensar, pero bueno, vamos a platicarlo después. Su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ello. Mala decisión, pero bueno, después hablaremos de eso. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió ¿por cuántos días? Y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. Esto es algo también que vamos a hablar después. No sé si les suena algo. 6 días y al séptimo día desciende sobre la nube y lo vieron. Podemos ver una imagen profética de algo que va a suceder. Entonces, 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Lo tuvo esperando 6 días.
lo llamó una nueva, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y a los ojos de los hijos de Israel, todo ojo le verá. Y entrando Moisés en medio de la nube y subió al monte, estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Puedes imaginar los 6 días? Ahora, Abraham esperó una promesa 20, pero estuvo, vamos a decir, Moisés vulnerable a la presencia de Dios durante 6 días sin escuchar nada. Creo que muchos cristianos hemos sido contaminados por lo inmediato de las satisfacciones de nuestra vida cotidiana. Es fácil tener una comida en 15 minutos en el microondas. Pasas a McDonald's y puedes tener la comida completa. La otra vez en 1 minuto pagas y ya estaba, es rápido todo. Y muchas veces nos acercamos a Dios y decimos, Dios, ya estoy aquí. Dios, ya estoy aquí. Y Dios le dice a Moisés, sube y espera. Necesitas ser expuesto a mi presencia. Necesitas ser transformado, incomodado aquello que necesita ser incomodado y transformado. Y yo te voy a hablar. Te aseguro que voy a estar ahí. Te voy a dar leyes, mis mandamientos, mi pacto. Yo quiero hablarte, pero sube a mi presencia y espera ahí. Y queridos hermanos, muchos somos impacientes de decir, Dios, ¿cuándo vas a hacerlo? ¿Qué es lo que va a suceder? Y no entendemos, como con el ejemplo que les he puesto de los viajes. El viaje o las vacaciones no son cuando nos metemos a la alberca, sino comienzan desde que subimos al carro y viajamos al destino. De la misma forma, la vida eterna no sucede cuando estemos en la eternidad, sino desde el día de hoy en el proceso de conocerle. Y la revelación de Cristo hacia nuestras vidas, el cambio, no sucede cuando, ya no me di cuenta, ya soy diferente, sino es el proceso a través del cual Dios nos va metiendo. Sube y espera. Acércate a la presencia de Dios y sé transformado. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo Dios? Ya Dios lo estaba haciendo. Y podemos ver en muchas diferentes porciones de la Escritura que el pueblo se preguntaba, las personas se preguntaban, ¿dónde está Dios? Y Dios estaba haciendo muchas cosas alrededor de ellos que no percibían, que no veían, pero Dios sí estaba ahí. Y tenemos esta promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. De la misma forma que como dices, la presencia de Dios estaba ahí, pero hasta después, hasta el 7º día, que recuerda, el 7º día siempre describe la perfección, el número perfecto de Dios. Y es el momento, representa el momento exacto en el que Dios hace las cosas. ¿Por qué? Sus tiempos son perfectos. Y querido hermano, podrás preguntarte muchas cosas. Síguete exponiendo a la presencia de Dios y Él va a hacer su obra. ¿Cuándo? En el momento perfecto. El día 7, para tu caso, va a suceder. Eventualmente, cuando sea el tiempo perfecto. Pero síguete exponiendo a la presencia de Dios. No desmayes. Y quiero que puedas considerar estos versículos. Vamos allá a terminar. Solo te pido que puedas aguantar un poquito más y tener atención. Dice, son varios, puedes anotar el que tú quieras. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él permanece. Y el que come mi carne y bebe mi sangre y permanece en mí, yo en él. Juan 6:56, el primero Juan 4:16. Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan 1:3-24, primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese Jesús, Él es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vemos cantidad de versículos relacionados con, espera, permanece en Dios. Porque Él, versículo 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú. Dios había decidido acercarse al pueblo. Yo ya decidí acercarme. Y cuando lo vemos en Hebreos, dice, acércate, yo quiero tener comunión contigo. No se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo y la misericordia y bondad que he tenido hacia ti. Y hoy te diría, querido hermano, si has tenido conflictos con algo relacionado a la adoración a Dios, acercamiento a Él, por la razón que sea, por más que te sorprenda, Él quiere y sigue queriendo que te acerques a Él. Y su gracia y su misericordia puede transformar cualquier cosa. Acércate a su presencia y Él puede transformar tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este capítulo, Dios. Gracias porque podemos ver estas hermosas palabras, esta
imagen tan bella, Dios, de tu bondad, misericordia hacia un pueblo rebelde, tal y como somos nosotros, Dios, a un pueblo desobediente, tal y como somos nosotros. Pero tu misericordia y tu gracia fue más amplia y te agradecemos por tu amor. Padre, quiero rogarte el día de hoy por mis hermanos, por aquella circunstancia que ellos y tú conocen. Padre, te ruego que tú redargullas y confrontes nuestros corazones y que podamos ser dóciles a tu voz y no endurezcamos nuestro corazón y que podamos acercarnos a ti y que tú transformes nuestra vida. Te bendecimos, Padre. Amén.